Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto a los televidentes que nos ven en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa, y también a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y en las colindancias de Sinaloa y Nayarit. Les recuerdo que estamos por televisión abierta. Somos televisión abierta, canal 10.1. Por ahí nos puede ver. También nos puede ver a través del sistema Megacable, canal 110 Megacable y 1110 HD Megacable. Y también en el canal 10 de Total Play. Y también desde cualquier parte del mundo, www.tvpacifico.mx. Bien, y también les recuerdo que todos los días estoy en la radio de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, hora del Pacífico. Nos puede ver a través de la W97.7 FM Radio, y en Mazatlán por la Qué Buena 94.7 FM y en Los Mochis por la 94.1 FM. Y por supuesto, en Facebook, doctor Héctor Muñoz. Bien, pues hoy nos acompaña el invitado, el maestro en ciencias, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Él es fundador y líder moral del partido sinaloense. Bueno, partido que ya cumplió 10 años y que ya va para los 11 años. Antes de pasar con Héctor Melesio Cuen Ojeda, voy a decir para las personas que pues, no lo conocen algo de su trayectoria. Él es deportista de hace muchos años, maratonista incluso, empresario de hace 44 años, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue presidente municipal de Culiacán, fue diputado local y fundó el partido sinaloense PAS, por sus siglas, PAS. Bien, pues con esto le doy la más cordial bienvenida a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Buenas noches, ¿cómo estás, Héctor Melesio? Buenas noches, Héctor, muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a todas y todos los televidentes. Bien, Héctor Melesio Cuen Ojeda, te voy a hacer una pregunta de una vez, para no darme por las ramas. ¿Andas o no andas con Adán Augusto López Hernández? Que es una corcholata de las que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Bueno, lo apoyo, no va a ser que malentienda bueno, la gente por ahí, ¿no? Sí. Apoyo total. Debo de comentarte, Héctor, que hace 5 o 6 meses tuve la oportunidad de conocerlo. Después estudié su trayectoria y cuando me di cuenta que es empresario, que él ya fue gobernador de su estado natal, senador, Tabasco, fue senador, diputado local, diputado federal, pero sobre todo ha ocupado varios puestos en la administración pública estatal. Pero además hoy es el segundo hombre más importante, responsable de la política interior del país y se ha convertido, hay que decirlo de manera muy clara, se ha convertido en el hombre de confianza, en la mano derecha de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y sabemos todos que ya viene la sucesión presidencial. Sabemos que 2024 hay una macroelección o una mega elección, de tal manera que... ¿Qué se juega? Bueno, en el 2024 vamos a tener la presidencia de la República, vamos a tener también todo lo que son los cambios de senadores de la República, diputados federales. 500. Sí, va a haber cambios en 30 entidades federativas en lo que tiene que ver presidencias municipales y diputaciones locales, pero además ¿Y cabildos? Se van a elegir, sí, todo lo que es la planilla de síndicos procuradores, pero además se van a disputar 8 gobernaturas en las respectivas entidades federativas y la Ciudad de México la Ciudad también. De México. De tal manera que en este año 2023, cereza del pastel Estado de México, 2024 Presidencia de la República y Estado de México. Este ya es un año político y lo que pase en este año político va a repercutir fuertemente en lo que es el 2024. De tal manera que nosotros ya nos estamos preparando y debido a las características que te dije hace un rato de lo que es este personaje, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, nosotros deseamos, yo hice un compromiso personal con él hace 5 o 6 meses para que él sea la posible carta de lo que es la candidatura a la presidencia de la República para suceder al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, no depende de mí, pero yo desde entonces hice un compromiso formal con él y desde luego no lo voy a romper. La gente que me está escuchando, que me está viendo, sabemos que nosotros somos de una sola palabra. Y en ese tenor, en el transcurso,
como que hay confianza. Y hoy soy coordinador de un movimiento muy fuerte que se llama Sigue López. Soy coordinador estatal aquí en el estado de Sinaloa. Bien, pues muy claro. Y ahora, Héctor Melesio Cohen Ojeda, bien, cuando te hice la pregunta era porque precisamente hasta ahorita hay 4 corcholatas que le llama así el presidente y que las destapó hace 2 años. Sin embargo, cuando las destapó, pues había más nombres. Estaba incluso, destapó Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, destapó a Esteban Moctezuma, también destapó a Rocío Nale, a Tatiana Cloutier, que ya no está en el gabinete, también destapó a Juan Ramón de la Fuente, mencionó así, no a Ricardo Monreal, no a Adán de Augusto López Hernández. Sin embargo, bueno, con el tiempo ya lo incorporó. Adán ya está, como dice el presidente, es una de las 4 corcholatas que están ahorita, que van a participar en las encuestas que se van a convocar en julio en Morena. Y luego en septiembre, quizás sea septiembre, octubre sea la primera, y luego haya una segunda o tercera encuesta para definir candidato o candidata. Bien, pues Héctor Melesio Cohen Ojeda, gracias por esta precisión aquí. Ahora, en caso de que Adán Augusto no quedara. Nosotros vamos a seguir esa línea, ¿no? Apoyando, ver la posibilidad de que se le dé continuidad a lo que es el proyecto de nación del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, él llegó con una serie de programas sociales, sin embargo no ha podido despegar lo que es el crecimiento económico, la productividad, debido a la pandemia que se dio. Ya sabemos que esto es a nivel del planeta, pero además el problema geopolítico que se generó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero he de comentarte que en las encuestas que nosotros hemos hecho, hubo una en julio del año pasado, en donde Adán Augusto estaba en el tercer lugar, estaba muy alto Marcelo con 30, 28 Claudia Sheinbaum, y en el caso de Adán estaba alrededor de 8, 10 puntos. Hicimos una en lo que es el mes de septiembre, otra en el mes de noviembre y acabamos de terminar la del mes de enero, en donde prácticamente Marcelo se bajó a 13 puntos, Claudia Sheinbaum tiene 23 puntos y Adán cerca de los 21 puntos. De tal manera... O sea, están en empate técnico. Sí, pero va él en ascenso. Lleva una tendencia muy fuerte como lo que está pasando a nivel nacional y caballo que alcanza gana, así como ayer el Super Bowl, ya vieron todas y todos ustedes, los jefes de Kansas City, bueno, vean cómo alcanzó a Filadelfia y ganó. Reñidamente, pero ganó. Ganó. Bien, vamos a ir a un corte. Estamos en la entrevista con Héctor Melesio Cohen Ojeda. Yo soy Héctor Muñoz. No se vaya, regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz y nos acompaña Héctor Melesio Cohen Ojeda, fundador y líder moral del Partido Sinaloense. Bien, Héctor Melesio Cohen Ojeda nos platicaba de cómo van las encuestas, sobre todo las que ustedes han elaborado, sobre todo de las corcholatas, que así le llama el presidente, en el caso de Morena. Y nos decías que en el caso de Adán, y es lógico, o sea, que va subiendo, ¿por qué? Porque era el menos conocido. Entonces, cuando eres muy conocido, pues ya nomás estás subiendo y, como dicen en el béisbol, peloteando. Sí. Bien, en el caso de Adán, bueno, pues va subiendo. Ahora, Héctor Melesio Cohen Ojeda, en el escenario, ¿cómo ves las cosas tú ahorita que hablabas precisamente, que te referías al tema de la pandemia, la situación económica en la que está el planeta, el tema de la inflación? Adelante, Héctor Melesio Cohen Ojeda. Bueno, definitivamente la recomendación que hago a la gente es que tenga mucho cuidado con las deudas. En este momento conocemos que en Estados Unidos han aumentado las tasas de interés, si no me equivoco anda en 4.75 la tasa de interés en base, y aquí el Banco de México, que siempre ha estado aumentando lo que aumenta el Banco Central allá en Estados Unidos, la Fed, aquí de repente en lugar del 0.25 subió el 0.5, de tal manera que ya llegamos al 11% con un diferencial
que es el 6.25%, suficiente para que México sea atractivo para la inversión, pero sobre todo la inversión en papeles, ¿no? En papel, Sí, en bonos. de tal manera que esa que se va, llega y se va. ha llegado mucha inversión, pero ¿quiénes son los ganones, Héctor? Hay que decirlo de manera muy clara, porque esas altas tasas de interés, bueno, la gente pide prestado créditos en los bancos y tiene que pagar altas tasas, ¿no? Ese 11% más tanto que tiene cada uno de los bancos. Nada más para que se dé una idea a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. En el 2022 hubo de ganancia de parte de los bancos aquí en México 236,000 millones de pesos, el 30% más que en el 2021. De tal manera que aquí los que ganan son los bancos, porque están prestando a un mayor interés, a mayores tasas, ¿no? Y en ese tenor la gente tiene que cuidar mucho, pero sobre todo porque México tiene problemas en este momento. Las proyecciones que hay de crecimiento económico no son muy altas para este 2023, y la inflación continúa hacia arriba. Este mes rompió récord, 7.91% de inflación, pero cuando tomamos en cuenta los alimentos, la no subyacente, la inflación no subyacente, nos damos cuenta nosotros que hay alimentos que van al 70%. No, al 70%, 100, pero en 120. general un promedio de 14-15%. Entonces aquí hay una situación. ¿A quién afecta más esto? A los pobres. ¿Por qué? Porque ellos gastan la mitad de su salario en los alimentos. De tal manera que pega muy fuerte, y es por ello que hay que tener mucho cuidado en este momento. Se sigue yendo mucha gente a trabajar a otros países, sobre todo Estados Unidos. A mí me preguntaban, Héctor, el día de ayer, de antier, me preguntan, ¿y por qué se va la gente a trabajar a Canadá? ¿Por qué se va la gente a trabajar a Estados Unidos? Bueno, por un lado, hay escasez de trabajo aquí en México, pero por otro lado, si nosotros nos vamos al Producto Interno Bruto per cápita, aquí en México está en un poco más de los $10,000. Te vas a Canadá, está en los $53,000. Te vas a Estados Unidos, $68,000. Entonces eso habla por sí solo de cómo allá es mucho mejor pagados los salarios, y por eso se ha ido mucha gente. Afortunadamente, la gente que se va de buen corazón, se acuerda de su familia, y esto se manifiesta en las remesas que ellos envían. Que se rompió récord. Se rompió récord en el 2022, casi 60,000 millones de dólares, que si esto lo traduces a pesos mexicanos, es un poco más, bueno, casi 1.2 billón, un millón de millones, un billón, no, casi 1.2 billones de pesos. De tal manera que eso ayuda mucho, porque al final de cuentas va a dar a las casas pobres, hay derrame económica, hay consumo de parte de ellos, y esto ayuda mucho al país. Nada más para que tenga una idea la gente. Por ejemplo, en turismo, el turismo internacional que llega aquí deja una derrama hasta el mes de noviembre del año pasado, faltaba un mes nada más, 25,000 millones de dólares. Nada que ver, ¿no? O sea, las remesas es mucho más alto que lo que ingresa por turismo aquí en México, es mucho más alto de lo que ingresa en lo que es la exportación petrolera, el crudo petrolero. Entonces, eso nada más para que se dé una idea de todo el apoyo que tenemos de esa gente que lamentablemente se ha tenido que ir del país, muchas veces abandonando sus raíces, sus familias, para conseguir un trabajo, ¿no? De tal manera que esto es una herencia, decimos la herencia maldita que quedó del pasado, en el sentido de que dejaron un país en lamentables condiciones, no únicamente de la gente que se fue de aquí, sino también, por ejemplo, la deuda pública, que nada más en el marco del presupuesto de egresos de la Federación hay que pagar 1.1 billones de pesos. De intereses. No, de puros intereses. Nada más para que tenga una idea la gente. Todo lo que se gasta en salud aquí en México anda alrededor de 0.9 billones. Y lo que es educación, menos de 1.1 billones. Y si nosotros vemos cuál es la deuda de las 32 entidades federativas de México y los casi 2.500 ayuntamientos, vamos a ver que no llega a 700,000 millones de pesos, es decir, 0.7 billones. Y la deuda por los intereses, 1.1 billones. Entonces, eso nos pega durísimo, aparejado con lo que al incremento de la tasa de interés. Claro, y eso nos pega durísimo
¿no? Aparejado con lo que se paga por pensiones, que también anda en 1.1, 1.2, lo que son las pensiones contributivas. Si esto sumamos lo que se da, la pensión universal para adultos mayores de parte de nuestro presidente, se va entre 1.6 y 1.7. Es decir, a los 8.3 billones de pesos, que es el presupuesto de egreso de la Federación, lo que se aprobó, y hay que quitarle el 1.1 billones de lo que es la deuda pública, sus intereses, y 1.6, 1.7 que no producen. Muy bien. Bien, vamos a ir, Héctor Melesio, vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando con Héctor Melesio Cuenojeda, el líder moral y fundador del Partido Sinaloense, con su análisis económico, político y social. Yo soy Héctor Muñoz. No se vayan, un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña aquí en la entrevista Héctor Melesio Cuenojeda, fundador y líder moral del Partido Sinaloense, PAS por sus siglas, PAS. Bien, Héctor Melesio Cuenojeda, ahorita ya hablamos del tema pues, de la política nacional, de las corcholatas, hablamos del tema cómo anda la situación económica y financiera en el mundo. Ahora, Héctor Melesio Cuenojeda, cómo anda el tema de la salud. El tema sanitario, que es un tema que tú conoces muy bien, y sobre todo de la vacunación y también la estructura que está haciendo el Partido Sinaloense. Bueno, a mí me pesa mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Siria, porque de una u otra manera tiene que ver con cuestiones sanitarias, falta de prevención. Héctor, hoy están ya inculpando a gente que construyó los edificios, que hubo mucha corrupción en la construcción con materiales chafas, de tal manera que se cayeron fácilmente, ¿no? Con un empujón. Sí, y eso ha costado muchas vidas. 33,000 hasta ahorita. Así hasta ahorita. Yo creo que van a llegar a más de 40,000, lamentablemente. Dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia. Hay que aprender de eso nosotros aquí en México, aquí en Sinaloa. Aquí en Sinaloa tiembla seguido. Ya hemos tenido... Es una zona sísmica desde hace muchísimos años. Definitivamente, y hemos tenido temblores, Héctor, de 6.0 aproximadamente, un poco más a veces, para el lado de Mazatlán, El Dorado, Ahome. Y aquí, lamentablemente, hay mucho edificio viejo. Se tienen que revisar algunos hospitales, todas las escuelas aquí tenemos... iglesias también. Sí, aquí tenemos alrededor de 5,500 escuelas, planteles escolares del nivel básico que se tienen que revisar, y el 70% de ellas no tienen zona de emergencia, no tienen zona de seguridad. De tal manera que es indispensable que aquí se entrene, que se vean, que se tiene que ver la capacitación de la gente, equipar a los bomberos, a la Cruz Roja, hacer simulacros, es decir, muchas cosas que se tienen que hacer y aprender, porque siempre queremos tapar la noria cuando se ahoga el niño. Cuando pasa algo, definitivamente. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, la pregunta que me haces, en el Partido Sinaloense nosotros estamos tomando, le estoy acompañando a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense. Siempre nos acompaña nuestra secretaria Angélica Díaz Quiñones para tomarle protesta a los subcomités. Tenemos 767 subcomités. Ya estuvimos en esta semana en El Fuerte, donde fueron 36 subcomités. La verdad, un evento muy grande. Después en El Dorado, con 8 subcomités, y ayer antier en Mocorito, con 23 subcomités. El próximo jueves vamos a tener aquí un evento muy grande de miles de gente, porque en el caso de Culiacán es el 32% de la lista nominal. Tenemos alrededor de 150 subcomités. Y todo esto se convierte en el apoyo Sigue López. Así hay que decirlo, es por ello que él está emergiendo fuertemente en lo que son las encuestas aquí en el estado de Sinaloa. Y el Partido Sinaloense, porque hay gente que dice a veces como que está disminuyendo. No, se han afiliado muchísima gente, y nosotros tenemos casi 146,000 afiliados registrados, certificados por el Instituto Nacional Electoral, y esto son un poco más del 59% de la gente que está afiliada a un partido político aquí en el estado de Sinaloa. Los otros 98,000 aproximadamente, que son el 41%, un poco
poco menos, se reparte entre los 7 partidos nacionales. Ese es el partido y es lo que estamos consolidando fuerte para la gran competencia que viene en el 2024, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra pregunta que me haces con la cuestión sanitaria de la salud, yo le digo a la gente que nos está viendo y escuchando, todavía se está realizando mucha investigación, se están generando nuevos conocimientos con respecto a esta nueva enfermedad COVID-19. No sabemos todavía cuánto tiempo tarda en desaparecer la protección de la inmunidad que genera tanto la enfermedad como las vacunas, pero nosotros calculamos aproximadamente 6 meses. Aquí en Sinaloa llegaron un poco más de 104,000 vacunas el 23 de diciembre del año pasado, que son Abdala. La gente me pregunta si esto sirve. Claro que sirve. Eso genera una respuesta secundaria y aumenta enormemente la concentración de anticuerpos para que en caso de que usted se enferme no sea necesario que lo hospitalicen y no se muera. Así de sencillo. Es por ello que les recomiendo que vayan y se vacunen, sobre todo en cualquier los adultos centro de mayores. salud. Sí, está en la Secretaría de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es indispensable. Miren, yo leí un artículo hoy en la madrugada en el sentido de que vacunarse con el refuerzo, aquellos que tienen enfermedad de comorbilidad, sobre todo adultos mayores con hipertensión arterial y con diabetes, disminuye un 90% el riesgo. Bien, pues hay la que gravedad. vacunarse. Entonces, de ahí ustedes calcúlenle. Bien, Héctor Melesio Conojera, 30 segundos para que te despidas del auditorio. Pues agradecerle a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, y hay que recordar que lo mejor que existe en la vida es la prevención en todos los sentidos, incluso al gastar en su tarjeta de crédito. Bien, pues nos vamos. Le agradezco a Héctor Melesio Conojera que haya estado con nosotros y nos vemos en la próxima edición. Yo soy Héctor Muñoz, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto, nos vemos.